Hola y bienvenidos a Tucúa. Yo soy Daniel Jivillé. En este episodio hablaré acerca de una manifestación frecuentemente vista en artritis psoriática. Me refiero a la dactilitis. La dactilitis, del vocablo griego dáctilos, que significa dedo, es una inflamación difusa de algún dedo de la mano o del pie, que generalmente está relacionada con un trastorno inflamatorio o infiltrativo subyacente. Aproximadamente la mitad de los pacientes con artritis psoriática tienen dactilitis en algún momento durante el curso de la enfermedad y por lo general en las primeras etapas. Pero también puede ocurrir en pacientes con otros tipos de espondiloartritis, incluyendo espondilitis anquilosante y artritis reactiva. El término dedo en salchicha se usa comúnmente para describir la patología digital difusa típica de la dactilitis. La dactilitis puede también ser definida como hinchazón de los tejidos blandos entre la articulación metacarpofalángica y la interfalángica distal. Las causas de dactilitis relacionadas con la artritis no psoriásica, incluidos la granulomatosis infiltrativa como la sarcoidosis o las infecciones tuberculosas y la gota, probablemente involucran un proceso inflamatorio que coexiste en varios tejidos que pueden incluir la médula ósea, el periósteo, los tejidos blandos y la piel. En los niños, la dactilitis puede ser causada por anemia falciforme, en la cual la normalidad primaria es la trombosis de microvasos con necrosis avascular. Esta condición es particularmente notable ya que la patología está vinculada exclusivamente a eventos inflamatorios que tienen lugar en el hueso y probablemente desencadena respuestas inflamatorias periódicas y difusas de tejidos blandos adyacentes. Las respuestas inflamatorias severas, periódicas y adyacentes a los tejidos blandos también son una característica de las fracturas y pueden manifestarse como edema difuso de los tejidos blandos. En particular, la inflamación ósea difusa o la osteitis también es una característica de la artritis psoriásica, en múltiples sitios, incluidos las falanges afectadas. De hecho, la resonancia magnética ha detectado edema de la médula ósea que probablemente representa osteitis en pacientes que presentan dactilitis. Por lo tanto, la inflamación perióstica podría ser un factor contribuyente y principal para el edema de tejidos blandos en la artritis psoriásica. La dactilitis es una lesión musculoesquelética característica de la artritis psoriásica. Hay un artículo seminal que describe la importancia de la dactilitis en artritis psoriásica y que mostró que 260 de 537 pacientes con artritis psoriásica tenían dactilitis en algún momento de la enfermedad y casi el 70% de estos pacientes tenían dactilitis en la evaluación inicial. En este estudio, que pondré en las notas en la página web, se detectó más daño radiológico en los dígitos con dactilitis que en aquellos sin dactilitis. Sin embargo, la prevalencia puntual de dactilitis en artritis psoriásica es de aproximadamente el 50% en estudios contemporáneos que incluyeron pacientes tratados con inhibidores del factor de necrosis tumoral e inhibidores de citocinas del eje IL-17 e IL-23. Además, la eficacia de tales tratamientos probablemente aborda la historia natural de la dactilitis con su asociación al daño articular. La dactilitis es más común en los pies que en las manos y suele ser asimétrica. Cuando las manos están involucradas, la dactilitis generalmente involucra al dedo índice de la mano dominante. En los pies, la articulación más comúnmente afectada es el cuarto dedo, lo cual es sorprendente dado su tamaño relativamente pequeño y su ubicación anatómicamente protegida en comparación con el primero y quinto dedos orientados hacia afuera. Se ha interpretado que la mayor participación de los pies sobre las manos, junto con el patrón de enfermedad de la mano, indica que algún tipo de lesión o trauma podría desencadenar la enfermedad. Esta interpretación condujo a la introducción de la idea de que constituye un fenómeno profundo de Kaufner, una variante esquelética del fenómeno cutáneo del mismo nombre, que describe la aparición de psoriasis y otros trastornos dermatológicos resultantes de una lesión o trauma cutáneo. El estrés biomecánico está bien establecido como un factor iniciador de las espondiloartritis, particularmente de la espondilitis anquilosante, más allá de la lesión dactilítica, especialmente a partir de estudios de prueba de concepto como los que muestran que la tensión mecánica esquelética puede causar inflamación del cuerpo y una nueva formación de hueso en modelos de ratones con espondilitis anquilosante. Un vínculo entre la lesión física y la artritis psoriática en general, no específicamente la dactilitis, también está bien establecido en humanos.
Sin embargo, las diferencias en la presión debajo de los dedos de los pies, medidas por sistemas electrónicos precisos, como plataformas de medición de podografía, no tienen en cuenta las diferencias entre los pacientes con artritis psoriásica que tienen antecedentes de dactilitis y aquellos sin antecedentes de dactilitis. Las fuerzas de corte y el calzado podrían explicar estos resultados. Además, la dactilitis forma uno de los componentes de los criterios de clasificación de Caspar para artritis psoriásica. El número de medidas de resultados clínicos de artritis psoriásica ha aumentado rápidamente en los últimos años, con los puntajes de dactilitis siendo incluidos frecuentemente entre estas índices y clasificaciones en la mayoría, incluidos el índice compuesto de actividad de la enfermedad psoriásica, CPDAI, y el puntaje de actividad de la enfermedad con artritis psoriásica o PASDAS. En los ensayos clínicos se han usado varios métodos para medir la dactilitis. Quizá el método más sencillo es contar los dedos afectados, aunque este método sencillo es poco confiable en el sentido de que no se ha estudiado en casos dudosos o discutibles de dactilitis en los que se podría tener una baja confiabilidad entre evaluadores. Un estudio combinó una medida de circunferencia digital con una calificación de sensibilidad de 4 puntos utilizando el índice de dactilitis de Leeds, que es una función de la circunferencia del dedo y la sensibilidad evaluada y agregada en todos los dedos dactilíticos, y la versión original en el que la inflamación se registra como presente o ausente. A pesar de la naturaleza clínica difusa de la dactilitis, la lesión más característica detectada por imagen es la tenosinovitis flexora. A diferencia de la artritis reumatoide, la lesión de tenosinovitis en la dactilitis a menudo se asocia con inflamación difusa extratendinosa denominada pseudotenosinovitis. Los tendones flexores están limitados por poleas accesorias, que son sitios de patrones complejos de esfuerzo biofísico, de compresión y tracción combinados, y por lo tanto se han comparado con entesis funcionales. Las poleas accesorias están en la interfaz entre la vaina del tendón y los tejidos blandos extracapsulares y probablemente son estructuras importantes en la patogenia de la dactilitis, pero históricamente fueron difíciles de visualizar dado su tamaño pequeño. Sin embargo, la reciente resonancia magnética de alta resolución de las dactilitis tempranas ha mostrado cambios inflamatorios en estas poleas accesorias. Son fuertes restricciones que evitan que los tendones flexores se arqueen durante la flexión de la articulación y también constituyen mini entesis elaboradas que mantienen la proximidad de los tendones al hueso durante el movimiento. Aunque la dactilitis psoriásica a menudo es evidente en el examen clínico y se diagnostica fácilmente, la imagenología es útil para la evaluación de enfermedades menos extensas o enfermedades que no son claramente dactilitis, especialmente en pacientes con un índice de masa corporal elevado. La ecografía y la resonancia magnética son las principales técnicas de imagen usadas para la evaluación de la dactilitis y también son útiles para fines de investigación. En general, la ecografía puede detectar lesiones que incluyen tenosinovitis, cambios inflamatorios extracapsulares y anormalidades de las poleas accesorias. Un estudio de ultrasonido reciente mostró tenosinovitis flexora casi universal en un pequeño grupo de pacientes con artritis psoriásica y dactilitis, además de edema subcutáneo y sinovitis articular en el 52% de los dedos dactilíticos. En un estudio de ecografía Doppler de alta potencia de pacientes con artritis psoriásica, la tenosinovitis o la pseudotenosinovitis estuvo presente en una cuarta parte de los pacientes con dactilitis, lo que proporciona evidencia adicional de la naturaleza difusa de la inflamación. La resonancia magnética es una buena opción de imagen para la dactilitis y es superior a la ecografía para obtener imágenes del hueso en individuos en los que el diagnóstico no es claro o en pacientes con osteomielitis primaria subyacente o hinchazón inespecífica de los tejidos blandos de los dedos con etiología poco clara. Los primeros estudios de resonancia magnética y ecografía de la dactilitis relacionada con la artritis psoriásica mostraron una tenosinovitis flexora predominante con sinovitis ocasional y edema de partes blandas en las manos y cambios similares evidentes en los pies. Un estudio de seguimiento que usó los mismos métodos de imagen no detectó la entesitis en la dactilitis relacionada con artritis psoriásica a pesar de una búsqueda específica de entesitis, posiblemente reflejando la resolución más baja de estas técnicas de imagen en este momento. En un estudio completo de resonancia magnética en 17 pacientes con dactilitis establecida relacionada con artritis psoriásica se evaluó la gravedad de la afectación y la presencia de 9 características en cada una de las 3 articulaciones del dedo: articulaciones metacarpo-falángicas, interfalángica proximal e interfalángica distal.
Las 9 características incluyen sinovitis, edema óseo, edema subcutáneo, tenosinovitis flexora, tenosinovitis extensora, cambios inflamatorios de las placas plantar y o dorsal, y o los ligamentos colaterales, erosiones y sesamoiditis en el pulgar y dedo gordo del pie. Las estructuras múltiples en los dígitos dactilíticos y no dactilíticos fueron anormales en la resonancia magnética. La sinovitis y el edema de tejidos blandos fueron las anormalidades más comunes, en el 69% de los dedos dactilíticos sensibles, pero también se detectaron edema óseo y tenosinovitis flexora. El edema de tejidos blandos tendió a ser circunferencial alrededor de los dedos y no se limitó a la asociación con los tendones flexores o extensores. La resonancia magnética de alta resolución se ha usado para mostrar un vínculo estrecho entre la dactilitis y la entesitis en un solo dedo. En adición a las anormalidades en las entesis funcionales y el tendón extensor, características prominentes incluyen cambios en las poleas del tendón flexor. La yuxtaposición cercana de tales lesiones a las vainas del tendón ofrece una explicación relacionada con la entesis en la fisiopatología de esta lesión y explica los cambios inflamatorios fuera de las vainas del tendón flexor y la pseudotenosinovitis. La dactilitis se asocia a HLA-B27, particularmente al haplotipo 2705, mientras que el haplotipo del HLA-C0602 se asocia con la protección en contra del desarrollo de dactilitis. Los estudios iniciales en este sentido han mostrado un vínculo entre la dactilitis y el HLA-B0801. Curiosamente, alelos asociados con dactilitis, 2705 y 0801, también están vinculados con entesitis y sinovitis respectivamente, lo que podría reflejar los cambios inflamatorios difusos y multiarticulares que tipifican a la dactilitis. En cuanto a tratamiento, los antiinflamatorios no esteroideos se pueden recetar para la dactilitis. Sin embargo, esta puede progresar incluso si se trata con antiinflamatorios no esteroideos. Los ensayos controlados aún no han proporcionado evidencia para apoyar el uso de AINES en la dactilitis relacionada con artritis psoriásica. Como muchos otros pacientes con dactilitis no responden a los AINES, muchos médicos recomiendan la inyección de esteroides en la vaina tenosinovial, las articulaciones o de los tejidos blandos. Sin embargo, no se han realizado estudios controlados para evaluar la eficacia de esta estrategia. En pacientes que son resistentes a antiinflamatorios no esteroideos y a los esteroides inyectados, a menudo se usan fármacos moduladores de la enfermedad. Sin embargo, esto casi siempre ocurre en el contexto de una enfermedad activa coexistente que no sea caracterizada por inflamación de los dedos, por lo que se carece de una orientación para el uso de los fármacos en casos de dactilitis aislada. Grappa aboga por el uso de los fármacos, incluidos el metotrexato, y las recomendaciones de EULAR para el tratamiento de la artritis psoriásica no recomiendan el uso del metotrexato, pero sugieren en el inicio directo de terapia biológica. Un estudio abierto que analiza los datos del estudio TICOPA, que tuvo como objetivo evaluar el efecto del control estricto sobre la artritis psoriásica temprana mediante un enfoque de tratamiento a blanco o treat to target, indica que el metotrexate a dosis de 15 miligramos semanales por 4 semanas y luego 20 miligramos semanales por 2 semanas, subiéndole a 25 miligramos semanales a partir de entonces, si es que el paciente lo tolera, es un tratamiento efectivo para la dactilitis con resolución completa a las 12 semanas en 37 de 59 pacientes con dactilitis al inicio del estudio. Las recomendaciones EULAR respaldan la terapia con metotrexato para la sinovitis, pero no para la dactilitis. Obviamente la sinovitis, incluida la que ocurre en las articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y distales y el tendón flexor, es una parte integral de la lesión de dactilitis. Sin embargo, es difícil entender el respaldo del metotrexato para la sinovitis en articulaciones pequeñas, pero no para la dactilitis. La tenosinovitis y la sinovitis son características integrales de la dactilitis. Esta confusión probablemente refleja la escasez de datos sobre la terapia para la dactilitis. No se han llevado a cabo ensayos clínicos para la terapéutica biológica en artritis psoriásica utilizando la dactilitis como medida de desenlace, y la mayor parte del conocimiento de la eficacia de varios agentes biológicos proviene del análisis de la dactilitis como medida de desenlace secundaria. La mayoría de los estudios han utilizado medidas no validadas de dactilitis y las recomendaciones más recientes de Grappa sugieren que la terapia biológica debe iniciarse solo después del fracaso a los fármacos moduladores de la enfermedad en pacientes con dactilitis. Se han observado mejoras sustanciales en la dactilitis en una variedad de ensayos clínicos con biológicos. Estos ensayos incluyen tratamiento con sertolizumab pegol,
el Rapid PSA, ustekinumab, que es un inhibidor de IL-12 y IL-23 en los ensayos P-Summit 1 y 2, en los estudios de fase 2 de golimumab, que es un inhibidor TNF en los ensayos Go-Reveal, infliximab en los ensayos Impact 1 y 2 y una combinación de infliximab más metotrexato en comparación con metotrexate solo en un estudio abierto que mostró mejoras en la dactilitis al igual que en pacientes que recibieron adalimumab en fracasos terapéuticos con otros fármacos. Otros estudios que han demostrado eficacia para los inhibidores de IL-17A, secukinumab en particular, ha sido el Future 3 y el Future 5, y en el caso de ixekizumab, el Speed P1. Y para el bloqueador de fosfodiesterasa E4, apremilast, el estudio PALAS 4. En conjunto, estos estudios confirman la importancia de las vías de señalización del factor de necrosis tumoral de IL-23 y IL-17 en la patogenia de la dactilitis. También se ha demostrado que tofacitinib y abatacept son efectivos para el tratamiento de la dactilitis. Las consideraciones anatómicas en torno a las estructuras extrasinoviales que parecen tener una función fundamental en la patogenia de la dactilitis podrían ser relevantes para comprender por qué la terapia anti-IL-17A parece ser un mejor blanco terapéutico para la sinovitis y la tenosinovitis en pacientes con artritis psoriásica que en pacientes con AR. Por lo tanto, la importancia terapéutica de estas vías parece estar limitada a la enfermedad tenosinovial o sinovial relacionada con artritis psoriásica y ayuda a conceptualizar un modelo de inflamación articular en dactilitis. Les agradezco mucho su atención y les recuerdo que este y otros episodios pueden ser consultados en la biblioteca de iTunes, en Spotify y también en la página de tucua.podbean.com, en donde agradeceré todos sus comentarios, preguntas y críticas. Nuevamente, gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.